Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. No, muchas gracias. Un segundo, quitamos esta transcripción. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, damos inicio a este espacio. Esperamos se encuentren muy bien. El objetivo de este espacio, pues como ya sabemos, este fin de semana tenemos nuestro prueba nacional o examen final. La idea es que obtengamos unos excelentes resultados y mantengamos los promedios que tenemos a la fecha. Entonces, como tal, este es el objetivo. La dinámica del espacio, entonces vamos a hacer un recuento de todo el material que hemos visto en las 3 unidades del curso. Inquietudes que se vayan presentando de pronto, recordemos, es un recorderis de todo lo que hemos estudiado, entonces son preguntas ya como muy básicas, las que van a estar aclarando, y al final vamos a tener un espacio de un cara a cara con lo que podría ser nuestra prueba final del curso. ¿Listo? No sé si tienes algo que agregar, profe, o da inicio. No, profe, muchas gracias por la introducción y te escuchamos. Listo, profe. Bueno, entonces, como esos objetivos generales que hemos planteado, entonces son revisar los temas que vimos unidad 1, 2, 3, como son tablas de verdad, reglas de inferencia, lo que son nuestras proposiciones categóricas, los cuantificadores y la aplicación de las reglas de inferencia, de la teoría de conjuntos. Esos son los 3 unidades que vimos en el desarrollo del curso. En esa primera unidad, importante recordar que es una proposición, entonces tengamos muy presente que es una oración que cuenta con sujeto, verbo y predicado, que puede ser de forma simple o compuesta. También se denomina atómicas en el caso de las simples y las compuestas moleculares. Una característica de esas proposiciones es que le asignamos unas variables en minúscula, como es el caso de P, Q, R y S, de acuerdo al ejercicio. Considerando lo que les mencionaba de que la proposición cuenta con sujeto, verbo y predicado, hay unos ejemplos allí planteados, como dice, vas a la playa en vacaciones. Esta es una pregunta, por lo tanto, no es una proposición. El caso de Carlos Vives es colombiano. Cuenta con sujeto, verbo y predicado. A esta proposición le podemos dar un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, al igual que James Rodríguez juega béisbol. Sujeto, verbo y predicado, y le podemos dar un valor de verdad. Encontramos también expresiones matemáticas, las cuales también se pueden interpretar como proposiciones, siempre y cuando se conozcan los valores de las variables. Entonces ya lo he planteado, que hay proposiciones simples y compuestas. Otros ejemplos o más concretos de lo que es una proposición simple. P, la ballena es roja. Q, la raíz cuadrada de 16 es 4. Gustavo es alto. O S, Teresa va a la escuela. Si vemos todas las proposiciones allí planteadas cuentan con sujeto, verbo y predicado. Y solamente contamos allí proposiciones simples. Encontramos esas proposiciones compuestas, las cuales nos permiten, mediante un conector, integrar dos proposiciones simples. En el caso, Teresa va a la escuela o María es inteligente. Tenemos dos proposiciones simples, sujeto, verbo y predicado, integradas por un conector. 4 es menor a 8 o 6 es mayor de 10. Proposición simple, que cuenta con sujeto, verbo y predicado. El 1 es el primer número primo y es mayor que 0. Tenemos dos proposiciones con otro conector.
El 7 es mayor que 5 y 7 es menor que 10. Si corro rápido, entonces llegaré temprano. Recordemos que por aquí tenemos nuestro conector del condicional. Terminaré rápido, sí, solo sí, me doy prisa. Tenemos nuestro conector del bicondicional. Aprenderé matemáticas, sí, solo sí, estudio mucho. La ballena no es roja. En este caso estamos hablando de la negación de una proposición. En el desarrollo de esa primera unidad, solamente trabajamos 5 tablas de verdad, como fue la negación, disyunción, conjunción, condicional y bicondicional. Entonces, al momento que ustedes estén presentando su prueba, importante tenerlas presentes o tenerlas visualmente, de tal forma que les sirva de guía y de orientación, si es el caso de alguna pregunta de ese estilo. Tener muy presente los conectores. Entonces recordemos en lenguaje natural, negación, normalmente el no es el que nos identifica la negación de una proposición, disyunción, conector o, la conjunción, el conector y, el condicional, si, P, entonces Q, esa es la estructura como tal del condicional, y en el bicondicional tenemos el sí y solo sí. Entonces son las 5 tablas que vamos a recordar en este momento, al igual su simbología. Entonces tenemos allí como conectores en la conjunción el símbolo que es similar a la V en sentido contrario. En la disyunción, la O, su símbolo es similar a una V. En el condicional, si P entonces Q, el símbolo es una flecha en una sola dirección. En la bicondicional, entonces tenemos el término sí, solo sí, cuyo símbolo matemático es una flecha en doble dirección. Y en el caso de la negación, el no, tenemos este símbolo o la viñeta de la ñ. Son las maneras del manejo de símbolos de este tipo de tablas de verdad o de conectores lógicos. Entonces, para que también los tengamos allí muy presentes. Aspectos que debemos tener muy a la mano presentes a construir nuestra tabla de verdad. Identifico en mi argumento o en el ejercicio que me planteen el número de proposiciones simples que están allí planteadas, y recordemos que utilizamos el 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones simples. Considerando que es 2 elevado a la. Entonces, si tengo 2 proposiciones, mi tabla de verdad me da 4 filas. Si tengo 3 proposiciones, tengo 2 a la 3, es decir, mi tabla de tener 8 filas. Recordemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Porque a veces por ligereza hacemos una multiplicación muy práctica, ¿no? 2 por 3, 6. Entonces allí va nuestro primer error. Nada. Estamos hablando 2 elevado al número de proposiciones. 2 a la 3 igual 8. Si, por ejemplo, mi ejercicio consta de 4 proposiciones, mi tabla de verdad me va a dar 16 filas. Las posiciones para esos valores, o más bien la forma de construir la tabla de verdad, entonces es asignándole un valor a P, a Q y a R, si es el caso de 8 filas. Donde P tendrá 4 valores verdaderos, 4 falsos en su parte inicial. Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y R, verdadero, falso, hasta la fila 8. Luego ya empezamos a organizar nuestra tabla de verdad con los valores negativos y las proposiciones que se vayan dando de acuerdo a la expresión matemática que vayamos a trabajar. ¿Listo? ¿Qué se sugiere entonces? Primero, identificar las proposiciones simples del argumento. 2, asignar variables a las proposiciones simples, es decir, PQR.
obtener la traducción de la simbología del argumento. Una cuarta, combinación de todos los valores de verdad. Y como quinto, resolver las operaciones lógicas, siempre teniendo en cuenta las tablas de verdad que acabamos de mencionar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el argumento. Si se programan actividades académicas, entonces se programan las olimpiadas deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Entonces, si visualizamos allí, tenemos una primera premisa. En este caso, estaríamos hablando de un conector condicional que integra dos proposiciones simples. Y luego nos va a dar a conocer nuestra conclusión, la cual tiene una negación y un conector que integra o agrupa otra proposición simple. Las cuatro proposiciones que están allí planteadas en este pequeño argumento son diferentes. Quiere decir que le doy un valor a P, se programan actividades académicas, a Q se programan las olimpiadas deportivas, en R los estudiantes estarán activos. Allí, ¿qué debemos recordar? Que cuando yo estoy declarando las proposiciones simples, estas siempre van de forma positiva. Ya cuando vaya a organizar mi expresión matemática, incluyo la negación que tiene el argumento. Y nuestra cuarta proposición, los estudiantes bajarán su rendimiento académico, que es el valor para S. Si voy a organizar mi expresión matemática, entonces, primer paréntesis, P, entonces Q. Si se programan las actividades académicas, entonces se programan las olimpiadas deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos, negación de R, o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. ¿Listo? Esa es como la parte esencial al momento de tener un argumento, de identificar las proposiciones simples y de plantear la expresión matemática en lenguaje formal o simbólico. Hasta allí iría de pronto una descripción de un prototipo de ejercicio. A nivel de la tabla de verdad, entonces ya vimos que tenemos que organizarla de acuerdo a lo que está allí planteado. Este es un ejemplo diferente. Tenemos ya los valores para P, Q, R. Sabemos que son 3 proposiciones, 2 a la 3, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 filas son las que debo plantear. ¿Qué debo organizar? Nuestra expresión matemática de acuerdo a lo que esté allí sugerido. Llevando siempre un orden, considerando los valores negativos y el orden como está planteado nuestra expresión. Entonces, para que lo tengamos allí presente. Ya más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo debemos plantear allí. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar las características de esas tablas de verdad que nos sirven de guía para poder validar un argumento. Entonces, tengamos presente en la negación. Si mi proposición es verdadera y yo la nego, pasa a ser falsa. O si mi proposición es falsa y la niego, pasa a ser verdadera. La tabla de la conjunción, es decir, de la I, tiene una característica y es que me da un valor verdadero únicamente cuando P es verdadero y Q es verdadero. Cualquier otra combinación me da falso. Y a nivel de la disyunción, tenemos nuestra otra tabla de verdad, el conector, la O. Su característica es que únicamente me da falso si las dos son falsas. Cualquier otra combinación me da verdadero. En la tabla del condicional, cuando utilizamos allí en lenguaje natural el si P entonces Q, se caracteriza porque mi primera proposición debe ser verdadera y la segunda debe ser falsa para que el valor sea falso. Cualquier otra combinación en ella me da verdadero. Y en el bicondicional, que en lenguaje natural es el sí y solo sí, obtenemos valores de verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. Esos son los casos que me da verdadero.
cuando tenemos una de ellas es verdadero y la otra falsa, su valor final es falso. Entonces, como les mencionaba, es muy importante tener clara esta información, de pronto tener allí un apoyo donde puedan ver cuál es la característica cuando está la conjunción, la disyunción, la implicación o la equivalencia, o cuando encontramos por allí el término ya no es implicación sino condicional, o en el caso de equivalencia, la bicondicional. ¿Listo? De pronto, de acuerdo al autor, encontramos los cambios en los nombres, pero la característica del conector es exactamente la misma. Un ejemplo, digamos, de la organización de nuestra tabla de verdad es al tener esta expresión P, entonces Q y negación de Q, por lo tanto, negación de P. Entonces, de acuerdo a esta expresión, tenemos únicamente dos proposiciones. Ya sabemos que cuando tenemos dos proposiciones, 2 a la 2 nos da 4 filas. Entonces, asigno el valor a P, dos verdaderas, dos falsas, y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. En su orden debo tratar de incluir los valores negativos para que sea mucho más fácil el manejo de la tabla. Entonces, negación de P, donde está verdadero pasa a ser falso y donde está falso pasa a ser verdadero. Si continuamos, también se incluye la negación de Q. Entonces, igual, donde está verdadero pasa a ser falso y donde está falso pasa a ser verdadero. El primer paréntesis interno que encuentro es P, entonces Q. Recordemos que la tabla del condicional nos dice que únicamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Es por eso que aquí en la segunda fila encontramos verdadero falso, nos da falso. Cualquier otra combinación nos da verdadero. Si continuamos con el avance del paréntesis, entonces iríamos con el conector y la negación de Q. Y negación de Q. Entonces, bajo este resultado y bajo la tabla correspondiente, lo operamos con la negación de Q. ¿Qué nos dice la tabla en este caso? Que únicamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces, si miramos, aquí la única que cumple la condición es la última fila, de resto todas son falsas. Y en este caso ya estaríamos completando nuestra expresión con, por lo tanto, negación de P. Entonces, allí, ¿qué obtenemos? Vamos a operar inicialmente esta expresión o esta columna con respecto a la negación de P. Entonces tenemos falso y falso me da verdadero. Si revisamos la tabla del condicional, únicamente es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Para la segunda fila, falso y falso me da verdadero. Para la tercera, falso, verdadero me da verdadero. Y verdadero, verdadero, obtenemos verdadero. En ese caso, el resultado de nuestra última columna para este pequeño ejemplo es una tautología. Entonces allí debemos recordar tautología, última columna, todas son verdaderas. Es una contradicción cuando todas nos dan falsas, o obtenemos como resultado de la tabla de verdad una contingencia cuando hay una combinación de verdadero o falso. Así sea una verdadera o una falsa, obtenemos una contingencia. Bueno, no sé allí, profe, si hay alguna inquietud. No me han escrito, profe, de inquietudes ¿No? todavía. No sé Ah, si bueno. alguien tenga alguna pregunta. No, profe, en el chat ¿No? no, ninguna Listo, inquietud. listo. Bueno, entonces ya llegamos a la parte de cómo demostrar un argumento a través de las reglas de inferencia. Lo primero es haber obtenido en la tabla de verdad una tautología.
Entonces, para que tengamos muy presente ese término. Por allí hay un micrófono abierto. Bueno. Entonces, el desarrollo de esta parte, entonces ya sabemos asignar las variables a las proposiciones simples, realizar una traducción lógica de nuestras premisas, numerar esas premisas para tener claro cuál es la organización de ellas, identificar las reglas de diferencia. Entonces, de igual forma, tengo mis tablas de verdad, tengo mis reglas de inferencia, las básicas. Acuérdense que a través del curso se dio un listado de, creo que son aproximadamente 15 reglas, que son las propuestas del curso. Porque si yo en mi carrera, la prueba nacional, abro Google, reglas de inferencia les puede arrojar cualquier cantidad y lo que van a hacer es confundirse. Nada, tienen su material allí de acuerdo a lo que se ha brindado a través del desarrollo del curso. El objetivo de esas reglas de inferencia o aplicarlas es poder llegar a la conclusión y comprobar que efectivamente un argumento es válido. Entonces recordemos reglas como cuáles. El modus ponendo ponens, donde su característica es tener dos premisas, donde en una de ellas tenemos una estructura de condicional, P entonces Q, y en la otra tenemos a P, para obtener como conclusión a Q. Tenemos la modus tollendo tollens, donde tiene una estructura similar con la diferencia que está optando por tener el consecuente de forma negativa para obtener el antecedente de la primera premisa de forma negativa como conclusión. Tenemos el silogismo hipotético, donde para aplicar esta regla debemos tener dos premisas de forma condicional, donde su característica central es que el consecuente de la primera premisa debe ser el antecedente de la primera, para obtener como conclusión el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. La doble negación, pues ya sabemos si una doble negación es una proposición. Tenemos la simplificación, recordando allí que esta es una regla clave al momento de dividir o separar dos proposiciones simples que me pueden servir para aplicar modus ponendo, modus tollendo. Si ustedes ven, tiene una estructura donde necesitamos una sola proposición simple. Entonces, esta es una regla que es clave al momento de aplicar las reglas de inferencia. Otra es la adjunción, que es caso contrario a la simplificación, es cuando tenemos proposiciones de forma independiente y necesitamos integrarlas bajo este conector de la I. Tenemos el silogismo disyuntivo, donde para aplicarla debemos tener tres premisas en esta estructura, P o Q, P entonces R y Q entonces S. Si tenemos esta estructura dentro de nuestras premisas planteadas, podemos aplicar el silogismo disyuntivo y obtener como conclusión R o S. Simplificación disyuntiva, entonces tenemos tres premisas con estructura P o Q, P entonces R y Q entonces R. Quiere decir que tenemos dos premisas donde el consecuente es el mismo, para obtener como conclusión a R. Y tenemos modus tollendo ponens, que es cuando tenemos P o Q, la negación de P o negación de Q, para obtener a P o a Q de acuerdo a la organización. Allí tenemos un pequeño ejemplo para demostrar la validez del argumento. Entonces tenemos como expresión, después de ya haber obtenido todo el desarrollo del ejercicio, obtuve una tautología, puedo aplicar las reglas de inferencia. En este caso, la expresión está dada como P, entonces Q, mi primera premisa. Segunda premisa, R, entonces negación de S. Y tercera premisa, P y S. Debemos llegar a la conclusión Q y S. Pues, lo primero que debo hacer es mirar qué valores necesito, qué valores incluye la conclusión Q y S. En este caso, tengo a Q en la primera premisa y tengo a S en la tercera. Si recordamos lo que acabo de mencionar con el caso de la simplificación, esta podría ser mi primera acción. Buscar de forma individual a P y de forma individual a S.
En primera instancia, ¿para qué? Para poder aplicar modus ponendo ponens entre la primera y una cuarta, donde esté la simplificación de P, y obtener de forma individual a Q. Y adicional aplicar una segunda vez la simplificación en esta premisa 3 para obtener de forma individual a Q y S, y bajo la ley de la adjunción poderlas agrupar. Entonces mi primer paso es aplicar simplificación en premisa 3 para obtener a P. Luego aplico modus ponendo ponens entre premisa 1 y premisa 4 para obtener a Q de forma individual. Y luego aplico nuevamente la simplificación para obtener a S de forma individual. Para finalmente, bajo la ley de la adjunción, integrar premisas 5 y 6, llegando así a la conclusión. Estos pasos es la demostración por medio de las reglas de inferencia de la validez de un argumento. Es más o menos así. Estrategias: tener muy bien identificado cuál es la estructura de cada una de las reglas que necesito. Es posible, me invento yo, a nivel de la prueba nacional, que me den una proposición para P, una para Q, no sé. Si estamos en web conference, entonces estudio para mi prueba nacional. Estamos en web conference, por lo tanto, estudio para mi prueba nacional. Diga usted qué regla de inferencia se está aplicando. Entonces, por eso es tan importante conocer cómo está estructurada las reglas que están allí planteadas desde esa unidad 1. Listo. Como esa unidad 2 que vimos, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces, un cuantificador se define como aquella expresión que me permite determinar la cantidad en una proposición, con términos como que todos, alguno, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un y algún. ¿Cuáles trabajamos nosotros a fondo? El cuantificador universal, tanto de forma afirmativa como negativa, y el cuantificador existencial de forma negativa y afirmativa. El cuantificador existencial lo mencionamos para no dejarlo de lado, pero profundizamos en eso. ¿Qué tenemos que tener muy presente? ¿Cuál es su simbología? Entonces recordemos que el cuantificador universal, su símbolo es una A invertida o paticas arriba, que me dice para todo X que pertenece a, se cumple de determinada predicado. En E, cuantificador existencial, existe al menos un X en A que cumple determinada característica. Entonces, simbología y qué términos. Todos, alguno, ninguno o no todos. Como les mencionaba, entonces tenemos allí cuantificador universal afirmativo. Ya sabemos que se denota con la A al inverso, ¿cierto? Y que el X o el P de X nos identifica una propiedad o característica. Todos los futbolistas son deportistas. Entonces tenemos nuestra proposición, cuantificador universal, el sujeto, verbo y predicado. Cuantificador universal negativo, entonces para el caso, ningún exceso es recomendable. Ningún cuantificador universal negativo. Exceso sería en este caso el sujeto, el verbo y la característica. Cuantificador existencial afirmativo. Existen insectos venenosos. Es que nos está diciendo, algunos insectos, la E la inversa, son venenosos. Cuantificador existencial negativo. Algunos celulares no son smartphone. Algunos celulares cumplen este sujeto la característica que no son smartphone. Y el cuantificador existencial único, existe un único país que se llama Colombia. Ya sabemos entonces, simbología E
inversa con un signo de admiración. Este es de conocimiento. Recordemos que esas proposiciones categóricas, adicional a ello, las podemos clasificar de acuerdo a un tipo. Entonces, si son universal afirmativa, hablamos que son tipo A. Si son universal negativo, decimos que sí, tipo E. Si es un particular afirmativo, decimos que es un tipo I. Y si es particular negativo, decimos que es un tipo O. ¿Listo? Cuya característica en el universal afirmativo, cuantificador universal y cualidad afirmativa. En el universal negativo hablamos de un cuantificador universal negativo o cuantificador y una cualidad negativa. Particular afirmativo, hablamos de un cuantificador particular y una cualidad afirmativa, y en el particular negativo hablamos de un cuantificador particular cuya cualidad es negativa. Esas serían esas proposiciones categóricas. Recordemos nuestro cuadro de oposición, donde se plantean las proposiciones. Entonces, universal, ya habíamos dicho, afirmativa tipo A, universal negativo tipo E, particular afirmativo tipo I y particular negativo tipo O. Que cuando utilizamos, más bien analizamos esas proposiciones, ya vimos, podemos identificar el cuantificador, el sujeto, que el verbo es la cualidad o la cópula de esa proposición y que sirve, existe un término que es el predicado o la característica de dicha proposición. Allí lo importante es tener claridad de cómo se clasifican, si es tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Esto por el cuadro de oposición nos puede dar ciertos valores. Entonces, si es tipo A, se relacionan dos proposiciones, como es el caso acá. Algunos números reales son negativos para P, Q, todos los números reales son negativos. Entonces acá hablamos de que es un cuantificador particular afirmativo, y en este caso hablamos de un cuantificador universal afirmativo. Estaríamos dando una relación tipo AI, es decir, subalterno. También vimos algo que es el análisis del razonamiento deductivo e inductivo. Cuando hablamos de razonamientos, nos dice que es esa actividad que nos permite analizar o estructurar ideas para llegar a una conclusión, las cuales pueden ser de tipo deductivo o inductivo. Hablamos de deductivo cuando ese argumento o esas premisas me llevan de una situación general a una particular. Y hablamos de inductivo cuando este argumento o premisas me llevan de una situación particular para llegar a lo general. Es lo que debemos tener básico allí en este caso. Ejemplo, todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID. Juan se lava bien las manos. Entonces, Juan se está cuidando contra el COVID. Entonces, si la leemos detenidamente, en la parte inicial nos habla de todas las personas y luego se enfoca exclusivamente en la situación de Juan. Entonces, si recordamos, cuando vamos de lo general a lo particular, vamos deductivo. Vamos a ver si sí. Inicialmente ya sabemos, debemos identificar las premisas, debemos identificar la conclusión para así poder determinar qué tipo de razonamiento tendríamos planteado. ¿Listo? Vamos de una situación general a lo particular, deductivo.
Nuestro segundo caso dice, en mi casa hay computadores portátiles, en la casa de frente hay computadores portátiles, por lo tanto hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Entonces inicié desde mi situación y luego me enfoco a las del barrio, es decir, voy en una situación particular a lo general. Identifico las premisas, recuerden que identifico una premisa de punto a punto, es como están planteadas las premisas, y por último tendríamos la conclusión de este argumento, analizando que es de tipo inductivo. Vamos de una situación particular a algo general. Listo. Bueno, de allí no sé, profe, ¿alguna observación? No, profe, está participando aquí, estamos con algunos estudiantes participando e identificando los tipos de razonamiento. Todavía no hay ninguna pregunta. Ah, bueno, listo. Bueno, y en esta última unidad que fue la aplicación de teoría de conjuntos. Entonces, siempre debemos recordar que conjunto es una agrupación, colección o reunión de elementos que se caracterizan por una propiedad o hay una característica en común dentro de dichos elementos. Basados nosotros desde el curso, trabajamos pues nuestro diagrama de Venn-Euler, considerando que siempre este debe ir encerrado en una figura geométrica cerrada para identificar el universal y dentro de él irán los conjuntos que lo conforman. Estos conjuntos siempre van nombrados con una letra mayúscula, es la característica, y adicional a ello, cuando describo los elementos de un conjunto por extensión, estos deben de ir separados por comas, es como algo general a nivel de los conjuntos. Entonces, ¿cómo puedo determinar un conjunto a nivel de comprensión o extensión? Comprensión, cuando yo doy a conocer una característica del conjunto y por extensión, la descripción de los elementos que conforman dicho conjunto. Son las dos formas de representar o de determinar un conjunto. Tenemos clases de conjuntos como lo es el infinito, finito, unitario, vacío. Infinito, aquel conjunto que yo no puedo numerar. El finito, que tiene un límite de elementos, los cuales los puedo enumerar. El unitario, su característica, un solo elemento. Y el vacío es aquel que no tiene ningún elemento. Recordemos que en el vacío una forma de representación son las llaves o el círculo con una diagonal. Es la forma de representar este tipo de conjunto. Como está escrito acá, su nombre es mayúscula, igual utilizamos las llaves, los paréntesis y separados por coma o punto y coma si son varios elementos. Tenemos esas relaciones de pertenencia o no pertenencia. Entonces, un elemento pertenece o no pertenece a determinado conjunto. Entonces, para que siempre tengamos en cuenta nuestra simbología, pertenece, no pertenece, y está contenido o es un subconjunto o no es subconjunto de nada. Tenemos las relaciones entre ellos, que son, perdón, las características que son conjuntos iguales o disyuntos. Entonces, para que también los tengamos allí presentes, disyuntos es cuando no tiene ningún tipo de relación o ningún tipo de elemento común. Y tenemos algo que es fundamental para nosotros tenerlo claro. Creo que hemos sido muy reiterativos en las sustentaciones, en las realimentaciones, y son los conectores a nivel de las operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Esta imagen es muy importante que ustedes la tengan allí presente y siempre la estén identificando si aún no hay el manejo adecuado. Uy, les pido el favor de no abrir micrófonos. No hay la identificación de las operaciones entre los conjuntos. Entonces recordemos, la unión. En la unión me dice que está formado por los elementos que están en A o B y este se denota
A unión B es igual X tal que X que pertenece a o X que pertenece a B. ¿Listo? Entonces el conector en la unión siempre es la O. A nivel gráfico, entonces ya sabemos que son todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen o que pertenecen a B. La intersección es la que está conformada por elementos que están en A y en B a la vez. Y se denota como A, la U al contrario, intersección B, X tal que X que pertenece a A y X que pertenece a B. Son los elementos comunes entre los dos conjuntos. La diferencia entre conjuntos son los elementos que están en A, pero no están en B. Entonces, cuando yo denoto A a diferencia de B, X tal que X que pertenece a A y X no pertenece a B. Y es esta lunita, elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Y la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué son los elementos que están en A o B, pero no están en ambos a la vez? Y se describe A, este triángulo es el que simboliza diferencia simétrica, A unión B, diferencia de A intersección B. Es decir, toma los elementos de la unión, pero no considera los que están en la intersección de los dos conjuntos. Hay que tener mucho cuidado porque digamos que a nivel de mis estudiantes en la sustentación había mucha tendencia a confundir la diferencia simétrica y la unión y la intersección. Entonces estos conectores son claves si en algún momento me llegan a dar conjuntos por extensión para que ustedes allá lápiz y papel grafiquen y hagan determinada operación, pero si toman los conectores al contrario, pues el resultado va a ser totalmente diferente al esperado. ¿Listo? Dentro de esas regiones, entre las operaciones entre conjuntos que debemos tener en cuenta, que vamos a encontrar 8 regiones. La primera es elementos comunes entre los tres conjuntos que se planteen, es decir, la intersección de los tres. Vamos a encontrar una segunda región, que son los elementos comunes entre A y B, pero que no tienen ninguna relación con C. Elementos comunes entre B y C, pero que no tienen ninguna relación con A. Elementos comunes entre A y C, pero que no tienen ninguna relación con B, que sería esta. Los elementos que solo pertenecen a B, es decir, que no tienen ninguna relación con los otros conjuntos. Elementos que solo pertenecen a C, no tienen ni relación con A ni con B. Y los elementos que pertenecen solo a A, no tienen ninguna relación con A o con C. Adicional a ello, encontramos aquellos elementos que pertenecen al universal, pero no tienen ninguna relación con A, ni con B, ni con C. Que si lo hablamos a nivel de notación matemática sería el complemento de la unión de A, B y C. Es decir, lo que le hace falta a A, B y C para llegar a ser el universal. Esas son las 8 áreas que podemos identificar dentro de un diagrama de Venn. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, al igual en esta. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos, 12 son intensivistas, 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Por lo último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Pues ya sabemos que lo primero que debemos hacer es, si es necesario, leer una y dos veces mi enunciado. 2. Identificar cuáles son esos conjuntos que conforman el universal. 3. Nos sugiere la teoría que tratemos siempre de organizar los elementos de abajo hacia arriba, es decir, empezar por este y luego ir en su orden. Entonces vamos a ver cuáles serían esos
ese primer elemento que identificamos. No sé si allá a través del chat con el profe Elkin pueden ir mirando. Entonces, ¿cuál sería ese primer elemento que van colocando ustedes a través del diagrama de Venn? El 4, profe. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver acá que nos trabó. Entonces, lo primero es identificar cuáles son mis conjuntos, ¿no? Para tener un orden. Como lo decía la compañera, entonces vamos a identificar esa parte central. ¿Dónde están? La conexión de los tres conjuntos principales para ir haciendo operaciones en su orden. ¿Con qué seguiríamos? Pues con el 5 que me dice, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. O sea, estaríamos hablando de esta intersección. Sí, encima del 4, ¿Iría ahí iría el 5. ¿El El 5? número 5. Sí, ¿Están de acuerdo? señora. Entre el rojo y el verde. ¿Están de acuerdo? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Acuérdese por ahí de las sustentaciones. Acuérdese que si estamos hablando médicos, cardiólogos y neurólogos, ¿cierto? Me dice 5 son cardiólogos y neurólogos. 5. No, en ninguna parte me dice que solo 5 son cardiólogos y neurólogos. Me dice en general, o sea, toda la intersección tiene un valor de 5 y yo ya tengo aquí 4. Profe, quedaría 1. 1, profe. Ah, ok, bueno, 1. igual, bueno, aquí empieza por el otro lado, pero es exactamente la misma relación, ¿no? Me habla de 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Listo, 7 médicos son neurólogos e intensivistas, pero yo ya tengo 4, quiere decir que debo obtener de esta área por la diferencia, ¿no? Al igual con los 8 médicos que son cardiólogos e intensivistas, y aquí está nuestro 1, que son cardiólogos y neurólogos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el planteamiento del diagrama de Venn. Recordemos que en este caso es importante que el conector, cuando aparece el término de solamente, y cuando no hay, por ejemplo, como en este caso, ningún condicional, no me dice nada, quiere decir que implícitamente me está dando el valor total de la intersección. Bueno, vamos a seguir entonces, ya tenemos nuestras intersecciones allí planteadas. ¿Cómo determinaríamos las áreas que solo pertenecen a cardiólogos, solo a neurólogos y solo a intensivistas? Sumamos lo que hace falta, serían 6 cardiólogos. 6 cardiólogos. Bueno, yo pregunto, me dices que serían 6 cardiólogos, pero aquí yo ya tengo 1, 4 y 4. O sea, tengo 9. Harían falta 3. Ajá. Entonces, por allí, ¿a quién me habló? ¿Qué tengo que hacer y tener? Mucho cuidado. Acá se está hablando del total del conjunto. Quiere decir que el valor de intensivistas debe ser 12, el valor del total del conjunto de neurólogos debe ser 10 y de cardiólogos debe ser 12. Pero yo ya tengo aquí unos valores identificados. Yo debo hacer una diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, si son el total de 12 y acá tengo ya 9, el valor correspondiente de esta área sería 12 3. menos 9 igual 3. ¿Listo? 3. Entonces, para que siempre lo tengan allí muy presente, porque ese creo que fue uno de los errores que identificamos, bastante reiterativos en las sustentaciones. Entonces, siempre debo tener mucho cuidado con esa información. ¿Por qué? Porque voy a plantear duplicidad en cada uno de los datos. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esas operaciones, con las sumas, porque a veces así siendo tan sencillas y a veces hay unos errores que, oh cielo santo, es para desmayarse. Entonces, imagínense que ustedes allá en el examen, con los nervios, con todo y con
la información cruzada, pues los resultados no van a ser los esperados. Mientras yo tengo la claridad, pues los resultados van a ser muy buenos o excelentes. Bueno, listo. Me dice, ¿cuántos médicos tienen una única especialidad? ¿Cuántos dirían? Serían 6. Ahora serían Muy 6. bien. Muy bien. Listo. ¿Listo? Tomamos las áreas que no tienen ninguna relación con los demás. Especialidades. Dice, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? Cuatro. ¿Me dijiste 4? Sí, señora. Listo. ¿Qué notación matemática podrían plantear ustedes ante esa operación? ¿Cómo podrían obtener esa sola área que corresponde a esto? ¿O qué expresión matemática? La unión de conjuntos. ¿Unión? Sí, la unión de conjuntos. ¿Qué dicen los compañeros? Es la unión del grupo de cardiólogos e intensivistas menos el de neurólogos. Bueno, y así con todas esas respuestas les fue bien en la sustentación. Ya estoy como para desmayarme. ¿Unión? No, intersección. Ok, esa intersección. ¿Listo? Hay que tener cuidado. Estamos hablando de esta área que es común entre cardiólogos e intensivistas, ¿cierto? Entonces yo estoy hablando de esta área. Intersección, pero me dice que además no tengo nada que ver con él. Entonces, si yo quisiera plantear una notación matemática, diría es la intersección entre cardiólogos e intensivistas. Cierro mi paréntesis. Diferencia de los neurólogos. Entonces, para que lo tengan también allí muy presente, tener cuidado con eso. ¿Qué es la intersección? ¿Qué es la unión? Recuerdan que yo les hacía mucho énfasis en el diagrama y es por eso. Porque a veces los mezclamos y una cosa es la intersección y otra cosa es la unión. Entonces, para que tengan mucho cuidado con la lectura. Bueno, como comerciales personales, que es muy importante cuando ustedes inicien su prueba, lectura detenida y comprensiva. Recuerden, no sé si para todos es de conocimiento, esta prueba tiene 2 horas disponibles, son 25 preguntas. Entonces, además que tiene un peso muy importante, son 125 puntos del total de la calificación. Aspectos a considerar. Únicamente va a estar disponible 21 y 22 de mayo, es decir, este sábado y este domingo. El sábado a partir de las 0 horas hasta el domingo a las 11:55 de la noche. Eviten nuestra normal ahora, ¿no? Cultura, para última hora, no. Traten de hacerlo el sábado con tiempo, tratar de estar en este cuento. Sí, porque es que a veces están aquí y están también por Skype y usted cuál pregunta y no sé qué y se confunden y lo que hacen es enredarse en la solución de la prueba y obtener malos resultados, mientras que si yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo y estoy concentradito leyendo de forma detenida y comprensiva, no voy a tener dificultades. ¿Listo? Entonces, esta prueba la encuentran por el entorno de evaluación. Ya sabemos, 21 y 22 de mayo únicamente disponible. 25 preguntas, 125 puntos, 2 horas disponible, un solo intento. ¿Qué tipos de preguntas vamos a encontrar? Con única solución, múltiple solución y de relación. Entonces la idea es que ustedes tengan muy claros los temas. Ya sabemos cuáles fueron los temas principales, hemos estado muy juiciosos en el desarrollo del curso, entonces esa es la idea, que ustedes puedan ir por el máximo de calificación. ¿Listo?
Entonces, como les mencionaba, vamos a encontrar este prototipo de preguntas con única solución. Tenemos nuestro enunciado, por ejemplo, para este caso, la definición correcta de un conjunto universal es, me dan 4 opciones y yo selecciono una de ellas, de acuerdo a lo que muy juiciosos han estudiado. Tenemos preguntas de múltiple selección, es decir, tengo 2 opciones que completan la correcta solución de dicha pregunta. Por ejemplo, cuando se estudia la validez de una proposición compuesta, independientemente de los enunciados que conforman las diferentes proposiciones, puede ocurrir que la tabla de verdad que se deriva conduzca a ¿qué? A una tautología, a una recomendación, a una contingencia o a una negación. Entonces, me concentro allá muy bien y recuerdo, cuando yo hago una tabla de verdad, puedo obtener una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces ya sé que esas son las 3 posibles soluciones de una tabla de verdad. Es decir, que a nivel de soluciones podría ser como opciones correctas la 1 y la 3. Busco cuál es la que da 1 y 3 y esa es la que marco. ¿Listo? Bueno, y tenemos la otra que es de análisis de relaciones, es decir, tengo una afirmación y la razón o el porqué de dicha afirmación. Entonces me dice la intersección entre dos conjuntos A y B se define como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. Porque si se demuestra simbólicamente la intersección se expresa como A intersección B, donde X tal que X que pertenece a A y X tal que X que pertenece a B. Entonces ustedes ven la afirmación, ¿cierto? Cuenta con una justificación valedera. Si ustedes recuerdan allá en el diagrama que les hice énfasis, hablaba que X tal que X que pertenece a A y X que pertenece a B. Entonces, esa es la explicación correcta para esta pregunta. ¿No? Hasta aquí iría mi intervención. No sé si hay inquietudes, profe. Profe, no, en el chat me están hablando me está preguntando Wilson Rojas, creo que es alumno tuyo. Me dice Sí. que en el tablero de calificación hay 2 porcentajes arriba y abajo y que cuál debemos tener en cuenta. Entonces yo le pregunté que si cuando les aparece la barrita de colores en el curso, pero pues no me ha escrito más Wilson. Se desapareció. Pues no sabría qué Hay que exactamente. hacer referencia. Ajá. Listo. Entonces no hay más preguntas. Lina María tiene la mano levantada. Profe, bueno, buenas noches. 2 preguntas. La primera es, de pronto si tenemos alguna duda, ¿podemos escribirte por Skype o en este caso no? No, es examen final. Y la otra, ¿ya se calificó el trabajo anterior, profe? En este momento estamos en ese proceso. Tenemos nosotros plazo hasta el día 22. Entonces estamos allí. Aunque creo y Ok. recuerdo que tu trabajo ya está calificado. Sí, bueno, gracias, profe. Listo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta sobre la evaluación EPOC. En el momento que la estemos resolviendo, ¿podemos tener alguna herramienta adicional? Ejemplo, los talleres que hemos realizado en estos días, o solamente el conocimiento adquirido en el proceso. Pues yo diría que ustedes pueden tener un apoyo. Apoyo como tablas de verdad y lo otro. ¿Cierto, profe Ricardo? O sea, no hay dificultad. Pero es lo que les digo a ustedes deben tener muy claro qué información es la importante, porque de pronto van y abren de todo y cuando se dan cuenta, se les pasó el tiempo, se confundieron. Entonces, tablas de verdad, reglas de inferencia, de pronto los diagramas de operaciones entre conjuntos y cuáles son los cuantificadores. Creo que con esa es una información básica. Ya tú mides cuáles son tus apoyos didácticos, ¿no?
Bueno, y yo Eh, aprovecho una pregunta, perdóname, profe, es que antes de que se me vaya, porque es que no he recibido trabajo de Eduard, entonces para que no se lo olvide, estoy pendiente. Sí, profe, estoy en eso. Listo. eh, Dime, otra profe, cosa, Ricardo. otra cosa que les queríamos recomendar es que vayan tomando capturas de pantalla. O sea, yo les hice la recomendación en las sustentaciones. A medida que vayan desarrollando el cuestionario, así la plataforma les diga que no es posible tomar capturas de pantalla, porque a veces hay interrupción en el flujo eléctrico o en el internet y entonces ya les queda el cuestionario cerrado y no lo pueden abrir. Entonces, en ese caso, como les decía, nos pueden enviar esas evidencias a nosotros, sus tutores, y nosotros le enviamos las evidencias a la directora del curso para que ella les abra el cuestionario nuevamente. ¿Listo? Es algo muy importante tenerlo en cuenta. Puede tener todas las ayudas, importantísimo. Ya les dijo la profesora Elizabeth, las tablas de, digamos que la parte de referencia de las tablas de verdad, porque pues eso no es de aprender, sino de tenerlo ahí a mano, las reglas de inferencia y los diagramas de las operaciones entre conjuntos. Yo creo que eso es lo básico que deben tener. De resto, el material que ustedes quieran. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un simulacro. Vamos a resolver un cuestionario muy cortico, son 20 preguntitas, son 20 preguntas que buscan realmente recordar algunos conceptos básicos que ya habíamos visto en las unidades anteriores y familiarizarnos con el tipo de preguntas que van a encontrar ustedes dentro de la prueba del fin de semana. Entonces, les voy a copiar por el chat acá el link para que podamos unirnos al jueguito y ya en un momentico les doy entonces el ingreso para que podamos hacer la prueba. ¿Listo? Ya les acabo de compartir ahí el link en el chat. Entonces me indican si ya pueden, digamos, ya pueden ingresar al chat. ¿Les abre alguna pantalla? ¿Ya pueden abrir la Sí, pantalla? señor. ¿Listo? Bueno. Todos, cuando estemos todos listos, entonces ya le vamos a dar inicio a la prueba. ¿Listo? Vamos a hacerla entre todos, ¿vale? Comparto desde acá, profe, ¿parece? No, pues como quieras, yo sí, bueno, profe, si quieres, yo iba a abrirlo acá desde, ¿O quieres abrirlo tú ahí? iba a abrirlo acá también, o sea, como si fuera Listo. estudiante. Ajá. Entonces, ¿me confirman que ya todos estén en esa pantalla de inicio, por favor? Sí, sí, allí está. Listo. Bueno, entonces ya vamos a darle aquí iniciar. Listo. Y entonces, pues vamos acá. Entonces, vamos a resolver las preguntitas. Ese es el tipo de preguntas que nos vamos a encontrar. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Sí, profe, se escucha. ¿Aló? Sí, se escucha, profe. ¿Tú me escuchas? Es que tengo, sí, profe, ya te escuché. Entonces, ese es Listo. el tipo de preguntas que vamos a encontrar. Entonces, vamos a tratar de resolverlas. Entonces, ¿cuál es la respuesta en este caso? Pues ustedes la... Qué mal audio. Dios mío. ¿Aló? Profe, ¿Aló? ahí te estamos escuchando. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Sí. Entonces, es que tengo una música de fondo y no la he podido quitar. Entonces, esta pregunta, ¿los cuantificadores indican una cantidad o un cuantificador es una expresión utilizada para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumple con cierta propiedad? Entonces, me indican, en este caso, cuál es el símbolo para identificar el cuantificador universal. Entonces, recordemos que están estos tipos de simbología. Entonces, vamos a marcar esto.
Muy bien. Siguiente pregunta. En la proposición categórica, ningún hombre da a luz un bebé. El cuantificador que se identifica es A, universal afirmativo, B, existencial único, C, existencial negativo o D, universal negativo. Recordemos que ningún hombre, ningún es el cuantificador, en este caso es universal negativo, en este caso entonces es tal. Profe, disculpa. ¿Cómo vamos, profe? Profe, es que cuando abrimos la pantalla en el link, o bueno, en mi caso, cuando abro la pantalla en el link, me aparece otra pregunta muy diferente a la que usted está leyendo. Ah, ya. Quedaron cambiadas, quedaron barajadas. Bueno, la idea entonces Sí. es que vayamos resolviendo aquí el cuestionario, ¿sí? Y yo les voy a dejar el link ahorita para que puedan hacerlo ustedes allá individualmente. Entonces lo puedan realizar. ¿Listo? Puedan seguir con la actividad. Yo voy a continuar acá para seguir con los ejemplos. Entonces, aquí lo mismo. Entonces, las proposiciones categóricas se clasifican de acuerdo a cuantificador y cualidad. La proposición que se clasifica como tipo de cumplir las siguientes condiciones. Entonces, recordemos que la O, entonces son A, E, I, O, es la particular negativa. Entonces, vamos a buscar cuantificador particular negativa, cuantificador particular negativa, y vamos a ver, aquí tengo mal la pregunta, entonces me va a aparecer aquí en rojito. Entonces, más tarde les va a aparecer la oportunidad de volver a hacer esa pregunta. Aquí hay una en la parte de las leyes de inferencia. Entonces me dan un argumento y tengo que identificar la ley. En este caso, entonces, vamos a identificar la ley después de leer el argumento. El siguiente argumento identifique la ley, la regla. Si los estudiantes aprovechan sus habilidades, entonces alcanzarán sus metas propuestas. Los estudiantes aprovechan sus habilidades, por tanto, alcanzarán sus metas propuestas. Entonces, recordemos que aquí ahí son los antecedentes. Entonces, yo diría que estamos poniendo pones y correcto. Vayan resolviendo sus preguntas. Aquí hay una muy interesante porque me dan un gráfico. Puede suceder en ese caso también de la prueba que tengan el sábado y el domingo. Entonces, vamos a analizar este gráfico. En este caso me dicen que considerando la expresión, aplicando la tabla de verdad, se obtiene como respuesta. Entonces, aquí tenemos el desarrollo de la tabla y este es el resultado. Recordemos entonces que si todas son verdaderas es una tautología. Si hay mezcla de valores, entonces es una contingencia. Y si todos son falsos es una contradicción. Entonces, en este caso, contingencia. Aquí hay otra pregunta también que tiene que ver con la parte de las reglas de inferencia. Me dan un enunciado, entonces un conjunto de la región de elementos. Estos elementos tienen una característica en común, por lo tanto un conjunto de la región de elementos y los elementos tienen una característica común. Identifique la regla de inferencia que se aplica. Entonces aquí tenemos dos proposiciones simples y las unimos al final con un cuantificador, con un conector lógico y, o sea, con una la función, es decir, que es la regla asunción. Listo, entonces aquí me dan bien otra pregunta que tiene que ver con la regla de inferencia. En la expresión no es cierto que los estudiantes no realizan las actividades propuestas en el curso, se está aplicando qué regla. Entonces recordemos que aquí hay una negación, no es cierto que los estudiantes no realizan, entonces podemos decir que es la doble negación. Casi alcanzo a Daniel. Para aplicar las reglas de inferencia, entonces es fundamental al validar el argumento con la tabla de verdad para obtener una solución, ¿cierto? Que ya sabemos para poder aplicar reglas de inferencia. Entonces, en ese caso, nuestra solución es una tautología, es decir, todas las valores de la última columna, ¿verdad? Redención. Bueno, entonces aquí yo
Vamos a escoger una. De acuerdo con la posición categórica, algunos en parte la indispensable una proporción categórica son entonces sujeto y cualidad, o sea, B y C. Un conjunto está determinado por comprensión cuando se nombra una propiedad, una regla, una característica en común a los elementos del conjunto. Identifique el conjunto definido por comprensión. Entonces aquí el conjunto definido por comprensión lo define una cualidad, entonces es la bandera. Listo, para el conjunto definido por extensión, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, el cardinal del conjunto, recordemos que el cardinal es el número de elementos, en este caso 7 días de la semana. Listo, la operación correspondiente a la imagen es, recordemos que si vienen las dos bolitas es la unión, si viene solo esta parte de acá, en blanquito la intersección, y la parte de la unión menos esta blanquita es la diferencia simétrica. Dados los conjuntos, la respuesta para las operaciones A u B y A menos B son respectivamente. Entonces recordemos que A u B es como tomar la suma de todos los elementos. Entonces es elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, es decir, esto. Y la diferencia son elementos que están en A, pero no están en B, o sea, 3 y 1. Y listo, esa es nuestra respuesta. Los días viernes, los compañeros de la oficina salen a celebrar. Carlos es compañero de la oficina. Carlos sale el viernes a celebrar. Bajo el anterior argumento, el tipo de razonamiento observado es. Entonces, recordemos que si parte de lo particular a lo general es inductivo y si parte de lo general a lo particular es deductivo, en este caso dice que los días viernes estamos generalizando, entonces parte de una generalización y concluye que Carlos sale el viernes, que es una particularización, entonces es deductivo. Al analizar el siguiente diagrama de Venn, formado por los conjuntos brevas, manzanas y uvas, podemos afirmar que a 6 personas les gustan las brevas y las uvas. Entonces, entre brevas y uvas, vamos a ver la intersección. Aquí hay 6, la intersección es completa, o sea, 16, esta no es. A 22 les gustan las manzanas y las uvas. Manzanas y uvas, aquí la intersección completa es 22. Listo. Continuamos. Casi terminamos. Una encuesta realizada, entonces tenemos aquí el diagrama de Venn y me dicen que a partir de ese análisis, entonces identifique la que es verdad, las opciones que son verdaderas. Entonces son películas de comedia, suspenso y romántico. Entonces se puede afirmar que el número de personas que ven exactamente dos tipos de películas es 13. Vamos a ver. 5 son dos tipos de películas, o sea, las intersecciones, 7 y 5, 12 y 1, 13. Esta es correcta. Los estudiantes que ven exclusivamente de suspenso son 14, no. El total de personas 184, si sumamos esto no me da 184. Y para finalizar, 4 personas ven 3 tipos, recuerden que es la triple intersección, entonces correcta. Y las enviamos. Múltiple respuesta. Listo. Identifique el lenguaje simbólico que representa el siguiente argumento. Si Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma, entonces Luisa viaja a Estados Unidos y consigue trabajo. Entonces recordemos que las proposiciones simples están separadas por los conectores y así podemos determinarlas. En este caso, entonces, esto es P hasta el primer conector y tenemos Q. Entonces, un condicional. Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. Entonces, es esta opción, P y Q. Entonces, R y S. Y la última, para el conjunto dado, conjunto definido por comprensión, entonces C es
X tal que X pertenece a los números naturales, en el cual el número natural es un número primo que está ubicado entre el intervalo entre 5 y 13. Recordemos que los números primos son los únicos que son divisibles por ellos mismos. Entonces, entre 5 y 13 encontramos el 7, que es un número primo, y el 11, que es el otro número primo, que son los únicos que se pueden dividir por ellos y están ubicados entre este intervalo. Entonces, esta es la respuesta. Y la última, entonces, para el siguiente argumento, es mi familia, mi hermano Oscar toca la guitarra eléctrica, mi primo Sergio toca la batería, mi familia es una familia de músicos, entonces debemos identificar el tipo de razonamiento. Recordemos que aquí dice, en mi familia, mi hermano Oscar, arranca de una persona en particular, mi primo Sergio, la otra premisa secundaria, también es particular, y concluyen que mi familia es una familia de músicos, que es una generalización, entonces es de tipo inductivo. Y hay una de redención. Las propiedades categóricas, entonces, se clasifican de acuerdo a su cuantificador. Entonces, aquí me dicen que cuál debe ser la característica principal para la tipo O. Recordemos que la O, entonces, es la particular negativa. Entonces, el cuantificador es particular y cualidad negativa. O es universal, perdón, universal, no particular, la O. Listo. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? profe. Sí. ¿Cómo les acabo de ir? Qué pena con ustedes, no les escuché casi nada, fue terrible porque tenía una música de fondo del cuestionario, entonces fue complicado, pero quisiera saber cómo les fue. Aquí el desarrollo del cuestionario es muy rápido, si se dieron cuenta, el tiempo fue limitado. Ustedes en el cuestionario tienen 5 minutos por pregunta, ¿sí? Son 25 preguntas, entonces si dividimos las 2 horas entre 25 nos da 5 minutos para cada pregunta, entonces van a tener mucho más tiempo para el análisis. Aquí fue mucho más rápido. Voy a tratar de escucharlos, a ver cómo les fue con la, con el cuestionario, entonces los escucho. Si alguien quiere hablar, con mucho gusto, voy a abrir su micrófono. ¿Nadie quiere hablar? Están en silencio, están todavía contestando. ¿Tú lo terminaste, profe? No, estaba, llegué, me quedé. Por aquí está Angie Carolina Romero, dice que excelente ejercicio. Sí. Para la próxima, profe, tenemos que ajustar en los ¿Los ajustes del tiempos? cuestionario, sí, un poquito más los tiempos y la parte de la música, porque sí, esa música no me dejaba escuchar absolutamente nada y estaba muy duro, entonces... Bueno, 13 de pero 20 es muy malo, dice Sandrita. No, tampoco es tan malo. Además es que tenemos poquito tiempo y no es han que hasta ahora preparado. nos estamos familiarizando. Sí, o sea, digamos que es un ensayo para que se den cuenta más o menos cómo son las preguntas y vayan recordando algunos conceptos, ¿sí? Porque fíjense que ahí vimos preguntas de leyes de inferencia, entonces van a encontrar un argumento y tienen que, Conjuntos. digamos, hacer el paso a la parte simbólica y luego a su relación con la parte de las leyes de inferencia. Sandra dice, no, profesos Tolendo, etcétera, nunca los entendí. No, Ay, ay, Sandra, ay. ¿cómo así? Si eso es muy fácil, Sandra. Me parece muy dinámico y nos ayuda bastante. Sí, María, es chévere. No, Sandra, a ver, ¿qué pasa con los Tolendo? O sea, vamos a hacer aquí una pequeña aclaración. Yo no tengo aquí las leyes de inferencia a la mano, pero entonces, por ejemplo, el modus ponendo ponens, ¿qué requiere? Requiere que haya dentro del argumento
dos premisas. La premisa esté unida mediante un condicional, o sea, P entonces Q, R entonces S, T entonces V, como sea. Y la segunda premisa sea el antecedente de la primera. En ese caso, entonces, tenemos el consecuente. ¿Ok? Ese es el modus ponendo ponens. Ahora, el modus tollendo tollens es diferente. También trabaja con dos premisas. En la primera hay un condicional, ¿sí? Pero entonces, en la segunda es el consecuente. Quiere decir, entonces, que ahí obtenemos como resultado es el antecedente de la primera. O sea que está la diferencia principal entre el Toledo Tollens y el Ponendo Ponens es esa. Ah, mira, la profe nos puso aquí las leyes de inferencia. Entonces, fíjate cómo viene la figura. Entonces, la Ponendo Ponens, fíjate que la primera viene un condicional y la segunda, que es P, es el antecedente de la primera y obtenemos como conclusión el consecuente de la primera. ¿Okay? Ahora, el Toledo Tollens, entonces tenemos también la primera es un condicional, pero la segunda es la negación del consecuente de la primera. Entonces no es el antecedente, sino el consecuente, y obtenemos el antecedente de la primera negado. Y el Toledo Ponens, que es el MTP, ¿sí? Entonces la primera premisa es una disyunción P o Q, y la segunda premisa es la negación del consecuente de la primera, que en este caso es no Q, porque el consecuente de la primera es Q. Y obtenemos como resultado el antecedente de mi premisa número 1. Esa es la única diferencia, son fáciles. Un ejercicio que no me fue muy bien, pero la idea de mis fallas y mis fortalezas. Listo, sí, pero no, eso es fácil. Listo. Entonces, realmente, aquí lo que nosotros buscábamos con este ejercicio era dar un pequeño repaso muy general de algunos conceptos que creemos que son importantes para que tengan en cuenta en el desarrollo de la prueba final y para que pudieran familiarizarse con el tipo de preguntas, ¿ok? A ustedes las directoras de apoyo, las directoras nacionales que son de apoyo, les enviaron un cuestionario que tiene un valor. Ese cuestionario sí tiene un puntaje. El de hoy, digamos que fue un juego, fue una práctica. Ese cuestionario que les enviaron las directoras tiene un valor de 25 puntos, entonces si tienen espacio para hacerlo, háganlo. Recuerden que no se le podemos dar puntos a la POC, o sea, al cuestionario del fin de semana, ni por B-Learning, ni por otros talleres, ni por asistencia a algún evento. Esa POC no se toca, entonces tendríamos que repartir los puntajes entre las actividades 1, 2 y 3 para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, si yo ya tengo las actividades 1, 2 y 3 con los puntajes máximos, pues no les podemos dar más puntaje porque pues ya no es posible, ¿listo? Porque hay una pregunta de varios estudiantes que tienen la misma inquietud. ¿Qué otra cosa se nos queda por ahí, profe, en el tintero acerca de la Profe, prueba final? yo quiero recalcar mucho lo del manejo del tiempo, porque digamos que, listo, aquí la hicimos de forma rápida, pero también hay que considerar que allá la prueba nacional tampoco debe ser tan rápido, ¿no? Como lo mencionaba el profe, tenemos 25 preguntas, 120 minutos es lo que tenemos que hacer, graduar nuestro tiempo, porque es de a veces, y lo hemos visto en la pretarea, tienen una hora disponible y en 5 minutos contestan. Entonces, nada, ni muy allá ni muy acá. No hay que demorarnos tanto en las respuestas, ni tampoco debemos ser acelerados. Hay que estar muy, muy concentrados en esa parte, en leer bien, considerar mucho los signos de puntuación y los conectores. Lida, el cuestionario lo encuentra, perdóname, profe, qué pena meter la cucharada. No, dale. Lida, el cuestionario lo encuentras en el entorno de evaluación, como les dije en la sustentación. Está al final, se llama posttarea o POC, prueba objetiva cerrada, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Alguien me pidió que compartiera otra vez los modus. Yo aquí ya los voy a compartir, entonces, yo los voy a compartir aquí. Me confirman que ya ven.
Voy a tomar aquí una captura de pantalla. ¿Sí? ¿Ya están viendo mi pantalla? Profe, ¿me confirmas? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, profe. Sí, señor. Listo, ok. Entonces ahí está para que le tomen una captura. Aquí entonces están las reglas de inferencia, digamos que principales, las más usadas, para que las tengan entonces ahí a mano el día de la prueba. Básicamente es eso, ¿listo? Igual están en el anexo 1, ¿cierto, profe? Sí, en la parte final del anexo 1, unidad 1. Sí. Y en todas las conferencias y en todas el material que les hemos compartido, ahí están las reglas. ¿Listo, profe? No sé si tienes alguna otra. No, básicamente eso. De pronto a los chicos que aún están pendientes de actividades, en mi caso, porfa, es importante que se pongan al día. Ya, digamos que esto es una bondad de este curso, por ser de primera matrícula. Aún estamos en proceso de recibir esa actividad 3 para quienes están pendientes con ciertas condiciones, pero pues la idea es que lo envíen y tener muy presente que estas bondades que tiene este curso en adelante no las van a encontrar, ¿listo? Porque esta es una característica por ser de primera matrícula. Pero en los otros cursos ya empiezan las cosas un poco más rigurosas, ya están adaptados a la modalidad, a la metodología. Entonces, para que siempre consideren fechas de acuerdo a la agenda y los tiempos. No creo que no sería nada más, profe. Listo, bueno, entonces, pues, muchas gracias. Aquí, Daniel tiene la manito levantada. Qué pena, Daniel, no te había visto. Cuéntanos. Daniel Alejandro. Daniel. Tal vez yo no lo... ¿Te escuchamos, ¿Escuchan? Daniel? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Pregunta. Lo que pasa es que en el correo que enviaron para esta web conference dice una tabla que supletorios y habilitadores y tienen unos precios, unos valores. ¿A qué se refiere eso? Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, esa es una información que le enviamos a sus correos, porque entonces recuerden que en caso de que ustedes pierdan el curso, o sea, tengan menos de 300 puntos, ¿sí? Hay la opción de habilitar. Entonces, si van a habilitar, ese es el precio que tienen que cancelar porque ya me preguntaron por las habilitaciones. Ahora bien, en caso de que no presenten la prueba objetiva cerrada, que es la postarea, la de este fin de semana, hay que pagar supletorio. Hay que mostrar evidencias y pagar supletorio, Daniel, ¿sí? Esa prueba es como el examen final y entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les recomendamos con la profesora hacerla desde el día sábado de una vez. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo, mucho Profe, gusto. yo hago una aclaración allí. Eso en tal caso que el puntaje que tienen acumulado esté por debajo de 300, ¿no? O sea, si en el 75% yo tengo 300, quiere decir que el curso ya está aprobado. Pero que es importante considerar, yo siempre reitero que así yo tenga el curso aprobado, es muy importante presentar la prueba nacional porque yo subo promedio, acuérdense que un histórico, no solamente para la universidad, sino para ustedes, cuestión laboral, cuestión maestría, a veces nos piden promedios históricos. Entonces debemos mantenerlo alto o muy alto, en lo posible, para no saber el camino de la vida qué sorpresas nos tiene. Entonces, ese es mi lema de siempre presentar prueba nacional, así vaya aprobando el curso. Bueno, entonces si no tienen alguna inquietud, si no tienen más preguntas, entonces pues les damos muchas gracias por su asistencia, por su tiempo. Profe, qué pena. Buenas noches. Cuéntame, buenas noches. Lo que sucede es que no entendí muy bien el cuestionario que tú nos hacías como para subir unos puntos, el de 25 puntos. Ah, bueno, ok. Las directoras les enviaron a ustedes un correo, las directoras de apoyo, ¿sí? Un correo en donde les decían que había un puntaje por resolver un cuestionario, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienen las actividades
1, 2 y 3 con el máximo de puntaje, pues no les podemos dar esos 25 puntos, porque me preguntaba un estudiante entonces que qué pasaba con ese puntaje. ¿Por qué? Porque la POC no se puede tocar. La prueba objetiva cerrada, que es el cuestionario que van a desarrollar este fin de semana que viene, no se le pueden adjudicar ningún tipo de puntajes, ni por asistencia, ni por taller, ni por e-learning, solamente a las unidades 2, a las actividades 1, 2 y 3, era básicamente eso. ¿Listo, Jennifer? Sí, sí, profe, pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos plazo de pronto de obtener esos 25 puntos? Hasta el viernes pueden presentar esa actividad, únicamente hasta Ah, el viernes. perfecto. Hasta mañana. Exacto, uy sí, ya me soñaba. Hasta mañana. Viernes como en 15 días. Sí, o sea, hasta mañana Sí, tienen hasta plazo mañana. Hasta de ese mañana. quiz. Listo, profe. Muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces, muchas gracias por su asistencia. Les deseamos muchos éxitos en la prueba. Estén tranquilos. Por favor, tengan un fin de semana muy placentero. Tengan en cuenta que para resolver su prueba un espacio calmado, silencioso, tengan sus apuntes, sus referencias, todo lo que quieran tener a mano y mucha suerte entonces en la prueba. Muchos éxitos entonces, cualquier cosa entonces nos contactan a sus tutores acá por los medios de comunicación que ya sabemos. ¿Listo? Muchas gracias entonces. Feliz noche a todos. Muchas gracias por la asistencia. Que estén muy bien. Bueno, una feliz noche para todos. Éxitos en esa prueba nacional. Y bueno,